Bien, chicos, la semana anterior habíamos visto que en la naturaleza existían dos tipos de carga, las cargas positivas y las cargas negativas. Además, habíamos visto que dos cargas positivas sufrían una fuerza de repulsión y una carga positiva con una negativa sufría una fuerza de atracción. También habíamos visto que esa fuerza se puede calcular con la ley cuantitativa de las cargas o la denominada ley de Coulomb, ¿no es cierto? Habíamos visto algunos cuantos ejemplos de la atracción y de la repulsión que sufren estas cargas. Ahora, chicos, la idea es pensar un poquito más acerca de estas cargas eléctricas. ¿Por qué esas fuerzas se atraen? ¿Qué hacen que dos cargas eléctricas tienden a atraerse? ¿Existirá alguna partícula mediadora entre carga y carga? ¿Existirá una especie de campo entre dichas cargas? Eso es lo que vamos a estudiar en esta semana. ¿Bien? En efecto, muchachos, cuando hablamos de que dos cargas eléctricas se atraen, es que existe una partícula mediadora entre esas dos cargas. ¿Ya? En los últimos descubrimientos hechos por los científicos, descubrieron pues que la partícula mediadora entre dos cargas eléctricas era el fotón, ¿no? Ahora vamos a ver que el fotón y otras partículas como el gravitón forman campos gravitatorios y campos eléctricos. Como estamos en electricidad, vamos a estudiar al campo eléctrico creado por una carga. Así que acompáñenme en esta teoría, la teoría de los campos eléctricos. Bien, chicos, ahora vayamos a definir lo que es el campo eléctrico. Hablar del campo eléctrico es hablar de un espacio, de una región. Para toda carga eléctrica positiva o negativa, siempre va asociado un llamado campo eléctrico. Bien, aquí. El campo eléctrico es una región del espacio que rodea una carga eléctrica donde interactúa con otras cargas eléctricas. Eso quiere decir que para toda eléctrica, ya sea positiva o negativa, siempre va a ir asociado un llamado campo eléctrico. Pero muchachos, este campo eléctrico no es medible, no representa una magnitud. ¿Por qué? Porque no se le puede medir ni su área ni su volumen. Quiere decir que este campo eléctrico es indefinido, se expande a lo largo del infinito. Distorsiona el espacio creando este famoso campo eléctrico. ¿Ya? Para demostrar la existencia de este campo eléctrico, otra vez vamos a utilizar el experimento, ¿no?, de la varilla con trozos de papel. Bien, entonces para ese experimento vamos a necesitar una varilla de plástico, el cual lo vamos a electrificar frotándolo. Puedes frotarlo con un pañito de seda o con un pañito de lana. En este caso lo vamos a frotar, ya saben, con el cabello donde hay bastantes electrones. Y listo, ya tenemos este cuerpo electrificado. Si tú ya sabes que el cuerpo está electrificado, tienes que imaginar que ya se ha generado su campo eléctrico, ¿no? Claro que ese campo eléctrico no se puede ver a simple vista, pero sí se puede sentir. Se puede sentir. Entonces, vamos a ver. Entonces, acercamos los pequeños trozos de papel, ¿no?, a la carga eléctrica. Ya se va sintiendo la presencia del campo eléctrico, ¿no? Así, de un momento a otro, ¿no?, cuanto más intensidad, y hemos invertido la presencia del campo eléctrico y se genera la atracción electrostática. Ahí está, señores, el campo eléctrico. Y fíjate que estamos distorsionando el espacio. Entonces, eso de ese campo eléctrico es lo que vamos a estudiar. Lo que vamos a medir del campo eléctrico no es su espacio, sino su intensidad. ¿De acuerdo? Entonces, vayamos a medir la intensidad de ese campo eléctrico. La intensidad del campo eléctrico, ¿no?, que representa una magnitud de tipo vectorial, por eso lo vamos a representar con la letra E, con su flechita encima, porque este sí representa una magnitud de tipo vectorial. Se calcula de la siguiente forma. Mira, la intensidad del campo eléctrico es igual a la fuerza de interacción eléctrica F dividido entre una denominada carga de prueba Q. Listo, mira, ve.
intensidad de campo eléctrico es igual a la fuerza electrostática entre la carga. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si esta carga, denominada una carga de prueba, lo ponemos dentro del campo eléctrico? Mira, ahí adentro una carga de prueba Q positivo. Como entenderás, positivo con positivo, entonces se repelen. Aparece la denominada fuerza de repulsión. Pero esa fuerza de repulsión, muchachos, solamente aparece cuando estás dentro del campo eléctrico, ¿no? O sea, cuando estás cerca de la presencia de otra carga eléctrica, ¿no? Además, sabemos calcular ya esa fuerza, ¿no es cierto? Esa fuerza es directamente proporcional al producto de estas dos cargas, pero inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Entonces, la intensidad del campo eléctrico es equivalente a esa fuerza electrostática dividido entre esta carga de prueba. La carga de prueba Q minúscula, que como toda carga de prueba lo vamos a medir en Coulomb, y la fuerza eléctrica lo vamos a medir en Newton. Entonces, la intensidad del campo eléctrico, ¿no?, nos va a salir en Newton sobre Coulomb. Mira, ¿ve? Estamos midiendo la intensidad del campo eléctrico. Lo que quiero decir, en otras palabras, es que para poder medir la intensidad del campo eléctrico, siempre vamos a requerir de una carga de prueba, una carga experimental de prueba positiva, y con esa carga de prueba vamos a ir midiendo la intensidad del campo eléctrico. Tú también tienes que entender que cuanto más cerca de la carga grande te encuentres, más intenso será el campo, y cuanto más lejos de la carga, menos intenso será el campo electrostático, ¿ya? Entonces, intensidad de campo eléctrico es fuerza de interacción eléctrica entre la carga de prueba Q. Listo. Bien, entonces esta es la primera definición de lo que es la intensidad del campo eléctrico. Ahora, chicos, nosotros sabemos que esta fuerza eléctrica se puede calcular así, ¿no? Constante de Coulomb por el producto de estas dos cargas, que viene a ser la carga generatriz Q mayúscula por la carga de prueba Q minúscula, dividido entre la distancia de separación entre dichas cargas elevado al cuadrado. Esta formulita lo hemos visto en electrostática, en fuerza eléctrica, ya lo conoces, ¿no es cierto? Constante, carga 1, carga 2 sobre la distancia elevado al cuadrado. Entonces, todo esto representa esta misma fuerza. Entonces, lo podemos reemplazar en esta primera ecuación, que sería nuestra ecuación número 1. Pues decimos, reemplazando en 1, tendremos lo siguiente, que va a quedar así: intensidad de campo eléctrico es igual a la constante de Coulomb por la carga 1 sobre la distancia elevado al cuadrado. ¿Ve? Esta carga con esta carga de acá se cancelan y obtienes la segunda definición de la intensidad del campo eléctrico. Intensidad de campo eléctrico E también es igual a la constante de Coulomb por la carga sobre la distancia elevado al cuadrado. ¿Eh? En esta formulita, ya sabes, la letra Q mayúscula representa la carga generatriz de campo. Se trata de esta carga que está generando el campo eléctrico. La letra D minúscula significa la distancia, que en el sistema internacional tiene que estar expresada en metros, ¿no es cierto? Y esta K ya lo conoces, se le conoce como la constante de Coulomb. ¿Qué valor tenía esa constante de Coulomb, chicos? Tenía el siguiente valor: 9 por 10 elevado a la 9 Newton por metro cuadrado sobre Coulomb elevado al cuadrado. ¿Ve? Es la constante dieléctrica para el aire o para el vacío. Esta misma constante vamos a utilizar, señores, para resolver los problemitas también de campo eléctrico, así que hay que recordarlo otra vez. ¿Está claro? Entonces, dos definiciones. Primero, la intensidad del campo eléctrico es fuerza sobre la carga, y la intensidad de campo eléctrico también es constante carga sobre la distancia elevado al cuadrado. Los dos, ¿en qué unidades te va a salir? Obviamente te va a salir en Newton sobre Coulomb, ¿ya? Entonces, esas son las unidades de la intensidad del campo electrostático. Bien, líneas de fuerza de campo eléctrico. Entonces, como ya entendimos, las cargas positivas generan líneas de fuerza de campo eléctrico salientes de la carga, pero para carga eléctrica negativa son entrantes hacia la carga.
¿Cómo se dibuja esas líneas de campo eléctrico? Lo vamos a dibujar así, mira. Para una carga positiva, las líneas siempre van a ser salientes. Dibujas líneas salientes de la carga. Ahí está. ¿Ven? Todas las líneas hacia afuera de la carga. Pero si la carga es negativa, ya no van a ser salientes, sino como entrantes hacia la carga. Mira, dirigidas hacia la carga, como quien entra hacia la carga. Esas son las denominadas líneas de fuerza para campo eléctrico. ¿Bien? Ahora, si nosotros elegimos un punto entre esas dos cargas, estas líneas de campo se van a superponer. Entonces ahí vamos a aplicar la superposición de campos electrostáticos. Entonces para eso, muchachos, vamos a hacer primero, vamos a trazar una línea imaginaria así. Ahí está la línea imaginaria de la carga positiva hacia el punto P, ¿cierto? Y otra línea imaginaria de la carga negativa hacia el punto P, más o menos así. Ahí está la línea. Listo, ahí está. Y ahora vamos a dibujar estas líneas de fuerza de campo eléctrico sobre ese punto. Siempre aplicando la teoría. Recuerda que para una carga positiva, esa línea de fuerza siempre va a ser saliente de la carga. Entonces lo vamos a dibujar, mira así. Ahí está. Ese campo eléctrico es un campo eléctrico saliente de la carga. Y para una carga negativa, recuerda que ya no es saliente, sino como es entrante. Entonces, si es entrante, lo dibujas de este punto hacia la carga, más o menos. Esa línea va a tener esta dirección, mira. Ahí está. Y este campo eléctrico es un campo eléctrico entrante. Listo, ahí está. Campo eléctrico entrante. Fíjate que esas dos líneas de campo eléctrico se han superpuesto, ¿no es cierto? Para hallar la resultante puedes hallarlo por el método del paralelogramo, ¿no? Dibujas un paralelogramo ahí y luego sacas un vector que reemplace a esos dos vectores denominado el campo eléctrico total o campo eléctrico resultante. Si el ángulo entre estos dos vectores es de 90 grados, el módulo de este campo eléctrico resultante lo puedes calcular con el teorema de Pitágoras, o si el ángulo es distinto de 90 grados, lo puedes calcular con la ley de los cosinos. O sea, hay que aplicar nuestros conocimientos en vectores. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que tienes que entender para calcular el campo eléctrico resultante. Ahora, además, señores, las líneas del campo, o mejor dicho, las cargas eléctricas o las cantidades de cargas eléctricas son proporcionales al número de líneas que salen de la carga o al número de líneas que entran hacia la carga. Por ejemplo, mira, aquí he dibujado 4 líneas de campo eléctrico y aquí he dibujado 8 líneas de campo eléctrico. Entonces es fácil suponer que si esta carga tiene un valor Q, el otro tendrá obviamente 2 veces Q de carga. ¿Por qué? Porque tiene más números de líneas, el doble de números de líneas que el anterior. Entonces podemos establecer esta ecuación, ¿no? La carga eléctrica Q sub 1, que viene a ser esto, es directamente proporcional al número de líneas 1 igual a la carga eléctrica 2 directamente proporcional al número de líneas 2. ¿Ve? Entonces, esta es la relación para calcular cargas eléctricas en función de del número de líneas de los campos eléctricos. ¿De acuerdo? Entonces, esas es las líneas de campo eléctrico para cargas puntuales. Ahora, si nosotros juntamos estas dos cargas eléctricas, podemos generar, mira, dipolos eléctricos. Podemos generar, por ejemplo, un dipolo eléctrico formado por una carga positiva y una carga negativa, o de repente dos cargas negativas. Mira cómo se genera el espectro eléctrico. Mira, ahí está, este campo eléctrico generado por una carga positiva y una carga negativa, siempre obedece a esta ley. De la carga positiva salen las líneas e ingresan a las cargas negativas.
¿De acuerdo? Y mira qué es lo que sucede acá. Entonces sucede que las cargas negativas están recibiendo líneas de campo eléctrico, ¿no? A todo esto se le denomina espectro electrostático. Bien, entonces, ¿quién planteó por primera vez o quién estableció esta regla de signos para las cargas eléctricas? Ya saben, Benjamin Franklin, y también determinó cómo se dirigen estas líneas de campo eléctrico. Bien, entonces ahora vamos a hacer una demostración de cómo se dirigen las líneas de campo eléctrico para una carga positiva. Bien, muchachos, esta parte de electrostática es muy bonito porque se puede demostrar experimentalmente. Bien, el aparatito que los tengo acá, este aparatito que ustedes lo están viendo en pantallas, ¿no es cierto? Se le denomina un generador de Van der Graaf. Y es precisamente este aparatito que nos va a demostrar esto que les explicaba acerca de las líneas del campo eléctrico, ¿no? Entonces recuerden que para toda carga eléctrica siempre se crea un campo eléctrico. Y también para toda carga positiva, las líneas del campo eléctrico son salientes y las líneas del campo eléctrico para una carga negativa eran entrantes. Entonces, el aparatito que estás viendo acá representa un cuerpo, ¿no? Que inicialmente ahorita está neutralizado. Fíjate que no genera campo eléctrico, no hay. Yo no siento ninguna presencia de campo eléctrico acá, ¿no? Porque seguramente ese cuerpo ahorita se encuentra descargado, está neutralizado. Le vamos a entregar carga y vamos a ver cómo se genera el campo electrostático alrededor de este cuerpo. Bien, entonces, cámaras, acción. Empezamos a entregarle carga eléctrica. Y miren, muchachos, que poco a poco los trozos de papel se van alejando, se van espaciando. Ahí ya se está creando el famoso campo electrostático. Le vamos a dar un tiempito a que se genere por lo máximo el campo electrostático. Mira cómo los trozos de papel se están separando porque ya se está entregando carga al cuerpo y ya se está presentando el campo electrostático. Es más, si yo acerco mi mano puedo sentir la presencia del campo eléctrico, ¿no? Miren por ejemplo. Se siente la presencia del campo eléctrico, ¿ven? ¿Está viendo? Podemos sentir la presencia del campo electrostático. Ya podemos decir que se ha generado un campo electrostático. Cuanto más cerca de la carga nos encontramos, más intenso es el campo. Mira, miren. Se siente la intensidad del campo eléctrico. Los papelitos nos indican las direcciones de estas líneas de fuerza. Las líneas de fuerza del campo electrostático, podemos observar, para una carga positiva son salientes y mira, salientes de la carga. Cómo se modifica la presencia de ese campo eléctrico. Ahí está el famoso campo electrostático. Si nosotros acercamos a ver un cuerpo, vamos a ver qué es lo que sucede. Mira, este cuerpo tiene carga opuesta, por eso que no lo atrae, ¿no es cierto? Vamos a ver qué pasaría si suelto una carga eléctrica ahí. Es atraído por esa carga, mira. En cambio esto no lo atrae. ¿Por qué? Porque seguramente tienen carga del mismo signo. Pero si yo acerco mi dedo, ahí se nota la atracción, mira, ¿eh? Pero si yo acerco este globo, pues más bien lo repele, mira, lo rechaza. No lo atrae, ¿ve? Lo rechaza. Pero si yo pongo mi dedo, lo atrae, ¿ve? Ahí también podemos demostrar lo que es la diferencia de las cargas eléctricas. Entonces, señores, lo que estamos midiendo es precisamente la intensidad de este campo electrostático. Bien, ¿qué cosa viene a ser un campo eléctrico homogéneo? Bueno, los campos eléctricos se pueden clasificar en campos eléctricos heterogéneos y homogéneos. Por ejemplo, lo que está aquí en la pizarra representa un campo eléctrico no homogéneo. ¿Por qué? Porque sus líneas, mira, no son paralelas, ¿no? Tienen un punto de concentración y a medida que te vas alejando de la carga, esas líneas se van separando. O sea, no es homogéneo este campo. En cambio, este campo eléctrico que está acá, fíjense que sus líneas son paralelas, ¿no? Esta línea es paralela a la otra línea y así
son líneas paralelas. Entonces a ese espectro se le denomina campo eléctrico homogéneo, ¿ya? También se le puede conocer como campo eléctrico y campo eléctrico regular o uniforme. En un campo eléctrico homogéneo, regular o uniforme, las intensidades dentro del campo siempre van a ser iguales. O sea, en otras palabras, la intensidad del campo eléctrico en el punto A tiene que ser necesariamente igual a la intensidad del campo eléctrico en el punto B e intensidad del campo eléctrico en el punto C. O sea, sus intensidades siempre van a ser iguales. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si la intensidad en B vale 8 newtons sobre coulomb, en A también es 8, en C también va a ser 8. ¿Por qué? Por el mismo hecho de que esas líneas son paralelas. ¿De acuerdo? Además tienes que saber, muchachos, que un campo eléctrico homogéneo se puede fabricar cuando tú colocas dos placas de distinto signo de carga. Una placa cargada positivamente, ¿no?, cerca de una placa cargada negativamente. Ahí es donde se puede generar un campo eléctrico homogéneo. Y otra cosa interesante, si tú dejas en libertad una carga positiva dentro de ese campo eléctrico, esa carga eléctrica empieza a tener aceleración. En otras palabras, la carga eléctrica se acelera en la misma dirección del campo. Si el campo está dirigido hacia la derecha, esta carga eléctrica se acelera también hacia la derecha, con una determinada fuerza, mira, F así. Pero si nosotros soltamos dentro de este campo una carga eléctrica negativa, así, ¿no es cierto?, entonces esa carga eléctrica negativa también se acelera, pero esta vez se acelera en contra del campo. Si el campo va hacia la derecha, la partícula negativa se acelera hacia la izquierda, pero con la misma fuerza, ¿no? Ahí está. Profe, ¿y se puede calcular esa fuerza de aceleración? Claro que sí. Esa fuerza se le conoce también como fuerza de arrastre o simplemente fuerza eléctrica sobre una carga, Esa fuerza eléctrica sobre una carga F se puede calcular así. Mira, chequea. La fuerza eléctrica sobre esta carga eléctrica Q es igual al valor de la intensidad del campo eléctrico multiplicado por dicha carga eléctrica. ¿De acuerdo? F representa la fuerza eléctrica sobre la carga, E representa la intensidad del campo eléctrico y Q representa la carga eléctrica en movimiento. Le podemos decir carga eléctrica acelerada. Acelerada. Ahí está. ¿De acuerdo? Entonces, ojo muchachos, toda partícula electrizada dentro de un campo eléctrico homogéneo sufre una fuerza de arrastre que se calcula el producto del campo por el valor de la carga eléctrica. Bien, y para terminar este concepto o esta definición del campo eléctrico o esta teoría del campo eléctrico, terminamos con este caso especial, campo eléctrico para una esfera conductora. Si nosotros tenemos una esfera conductora, profe, ¿qué es una esfera conductora? Es una esfera metálica, una esfera capaz de almacenar la carga. Haz de cuenta que es una esfera de metal o una villa. Si a esa villa tú le entregas la carga eléctrica se va a ubicar en la superficie de la esfera debido a la fuerza de repulsión entre ellas, ¿no? Entonces, para toda esfera, ya sea que sea maciza o hueca, la carga eléctrica solamente se ubica en la superficie de la esfera. Te van a pedir calcular el campo eléctrico en el punto A, en el punto B o en el punto C. ¿Cómo calculamos? Mira, esta teoría tienes que manejar. Como la carga está ubicada solamente en la superficie, tenemos que saber que la intensidad del campo eléctrico dentro de la esfera en el punto A es igual a 0, o sea, es nula. Por el mismo hecho de que las cargas están ubicadas solamente en la superficie. Dentro de la esfera no hay carga, por consiguiente el campo eléctrico es nulo o es 0. Pero si te piden hallar el campo eléctrico en la superficie de la esfera, por ejemplo aquí en el punto B, ahí sí vamos a tener campo. Mira, la intensidad del campo eléctrico en el punto B es igual a la constante de Coulomb por la carga neta de la esfera, que nos van a dar como dato,
dividido entre el radio de la esfera elevado al cuadrado. Mira, ¿ve? Así calculamos el campo eléctrico en la superficie de la esfera. Y si nos piden fuera de la esfera, o sea, aquí en el punto C, vamos a requerir de esta distancia, mira, de toda esa distancia, ¿ve? La distancia desde acá hasta acá es el radio R, y desde acá hasta acá le vamos a llamar la alturita H. Entonces, para calcular el campo eléctrico en el punto C, vamos a colocar así, constante de Coulomb por la carga sobre la distancia desde acá hasta acá, que viene a ser R más H elevado al cuadrado. Y mira, ve, y de esa forma calculamos el campo eléctrico en la superficie y a una determinada distancia. Ojo muchachos con estas tres relaciones acerca de la intensidad del campo eléctrico. Bien, vayamos a ver ahora dos ejemplitos de cómo se aplican las formulitas de la intensidad del campo eléctrico. Uno para una carga fija y luego dos para dos cargas fijas dentro de un espacio donde existe un campo eléctrico. A ver, vamos al primer ejemplito. Dice así: en el gráfico, hallar la intensidad de campo eléctrico en el punto P. Mírame, ahí está. De hecho, que nos tiene que dar el valor de la carga eléctrica fija. Este de acá es una carga eléctrica fija. Digamos, le pongamos un valor de ¿cuánto? De 4 multiplicado por 10 elevado a la menos 8 Coulomb de carga. Ahí está, ¿ve? Ojo muchachos, si no nos dan el signo de la carga, vamos a suponer que es positivo, ¿ya? Perfecto. Ahora, además, nos tienen que dar la distancia entre esta carga y este puntito, ¿no? El punto nos tienen que dar y también la distancia, o sea, la distancia entre la carga y el puntito. ¿Qué distancia? Obviamente, vamos a trazar la siguiente distancia, ¿no? Ahí está. Entonces, supongamos que esa distancia, a ver, para que nos salga rápido, que sea 3 metritos. Listo, ¿eh? Entonces, lo que ustedes tienen que pensar, muchachos, es que toda carga eléctrica, ya sea positiva o negativa, genera en su entorno un campo electrostático. Pero ese campo electrostático va a tener más intensidad cuanto más cerca de la carga te encuentres y menos intensidad cuanto más lejos de la carga te encuentres. ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo vamos a calcular? Vamos a aplicar la segunda definición del campo. ¿Cuál es la segunda definición? Es esta formulita que lo hemos hecho en la teoría, mira. Intensidad de campo eléctrico es igual a la constante de Coulomb por el valor de la carga sobre la distancia elevado al cuadrado. ¿Eh? Recuerda que esta es la primera definición de la intensidad del campo eléctrico. La segunda definición de la intensidad del campo eléctrico. Ahí está. Donde E significa intensidad de campo eléctrico, K significa constante de Coulomb, Q significa la carga generatriz y D significa la distancia de separación. Entonces, reemplazando nos va a quedar así: intensidad de campo eléctrico, ahí está, E, es igual a la constante de Coulomb, que nosotros sabemos vale 9 por 10 elevado a la novena, todo por el valor de la carga. ¿Qué carga tenemos? 4 por 10 a la menos 8. Entonces multiplicamos acá, 4 por 10 elevado a la menos 8. Ahí está el valor de la carga, dividido entre la distancia, ¿no? Vamos a dividirlo entre la distancia de separación. Ahí está, que viene a ser 3. 3 elevado al cuadrado. Y listo, mira, ve. Ahí tenemos, señores, la distancia. ¿Ven? Entonces eso era todo. Ahora mira, 3 al cuadrado es 9. Con este 9 se cancela. Oye, cuidado que lo canceles con este 9. No, ¿ya? Tienes que cancelar los coeficientes. 3 al cuadrado, 9. Con este 9, chao, se van a ir. Mira que aquí te queda 10 a la 9 por 10 a la menos 8. Te queda 10. 10 por 4. La intensidad del campo electrostático te está saliendo 40 unidades Newton sobre Coulomb. ¿Ve? Ahí está.
Ahora chicos, ahí no termina la cosa. Recuerda que la intensidad del campo eléctrico es un vector, ¿ya? Esto de acá representa una magnitud vectorial. Tenemos que dibujar el vector intensidad del campo eléctrico. Y para eso, señores, hemos definido cómo se dibujan las líneas de fuerza de campo eléctrico. Recuerda que para una carga positiva, esta es una carga positiva, las líneas del campo eléctrico se dibujaban salientes de la carga. ¿Se recuerdan, sí o no? ¿No es cierto? Entonces, como la carga es positiva, vamos a dibujar una fuerza eléctrica saliente de la carga. Así, mira, ubicamos la dirección. En este punto dibujas la flechita que vaya hacia afuera de la carga. No hacia adentro, sino hacia ¿dónde? Hacia afuera. Entonces lo tienes que dibujar así. Así lo tienes que dibujar. Y aquí está la flechita de la intensidad del campo eléctrico E. Mira, ¿ve? Si la carga hubiese sido positiva, la flechita sería entrando hacia la carga. En este caso, la flechita es saliente, saliente de la carga eléctrica. ¿De acuerdo? Y esa flechita le puedes poner en la respuesta. Y listo, y ahí sí, ya queda definido completamente la intensidad del campo eléctrico, ¿no? La intensidad del campo eléctrico nos salió 40 newtons sobre coulomb con la flechita dirigida hacia la derecha. Bien, vamos con el ejemplito número 2. Profe, ¿qué hacer si tenemos dos cargas eléctricas? Siempre vienen los exámenes así, con dos cargas eléctricas. Bien, para resolver la intensidad del campo eléctrico para dos cargas eléctricas, primero tienes que saber dibujar las líneas de fuerza del campo eléctrico. Y aquí la cosa siempre, los alumnos confunden bastante. Miren, vamos a primero, antes de hacer el cálculo matemático, vamos a averiguar cómo están las líneas del campo eléctrico, ¿ya? Chicos, lo primero que tenemos que hacer es fijarnos la figura, mira. El problema nos dice determinar la intensidad de campo eléctrico en el punto P. Y este de acácito vendría a ser nuestro puntito P, ahí está. Y voy a dibujar las líneas del campo eléctrico. Primero, para la carga 1. La carga 1 se encuentra acá. Fíjate que no te dan su signo, ¿no es cierto? Si no te dan su signo, tú sobreentiendes que la carga lleva signo positivo. Y vamos chicos, haz de cuenta que esta carguita no existe. Solamente piensa en esta carga y en este puntito. Y aplica la definición. ¿Cómo es la línea de campo para una carga positiva? ¿Será saliente de la carga o entrante hacia la carga? Según la teoría es saliente, ¿no? Entonces tienes que dibujarlo desde acá, saliente en la misma dirección de esta línea, hacia la derecha. Entonces dibujarás una flechita así, mira. Hacia la derecha, aquí está. Listo, ahí está, ¿ve? La intensidad de campo eléctrico para la primera carga. ¿Está claro? Ahora vamos a dibujar la intensidad de campo eléctrico para la segunda carga. Así que haz de cuenta que esto no existe y solamente piensa en esta carga y en este puntito. Fíjate que esta carga ahora lleva signo negativo. Ahí está, su carga es menos, negativo. Y para una carga negativa en este punto, ¿cómo será su campo eléctrico? ¿Será entrante hacia la carga o saliente de la carga? ¿Qué dice? Entrante. La teoría dice que tiene que ser entrante. Entonces vas a dibujar una línea así. A ver, observa. Agarras el punto P y desde ahí dibujas un vector dirigido hacia la carga. Mira, ahí está la flechita de la intensidad del campo eléctrico para la carga Q2. Listo, mira, ve, ahí está. Y le voy a llamar E sub 2. Listo, ahí está. Ubicados en el punto P los dos. Listo. Eso es lo que tienes que hacer primero. Una vez que ya has determinado eso, señores, tienes que fijarte cómo te han salido esas dos flechitas. Señores, mira que este va hacia la derecha y el otro va hacia la izquierda. Para hallar el campo eléctrico resultante, tienes que restar sus módulos, ¿ven? Hay que restarlos y de esa manera calculamos el campo eléctrico resultante. Bien, vamos a calcular el primer campo eléctrico. Mira, colores, vamos a calcular el primer campo eléctrico, el E sub 1. Vamos a poner así,
Campo eléctrico E sub 1 igual, aplicando la formulita, constante de Coulomb por la carga 1 sobre la distancia al cuadrado. Listo, ahí está la formulita. Recuerda que la constante de Coulomb siempre vale 9 multiplicado por 10 elevado a la novena, todo por la carga Q sub 1. ¿Cuánto vale la carga Q sub 1? Vale 6 por 10 a la menos 8. Pondremos 6 multiplicado por 10 a la menos 8. Listo, ¿ve? Todo esto dividido entre la distancia. Vamos a dividir. Ahí está. Entre la distancia de esta carga a este punto, la distancia, mira que es 3 metritos. Listo. Al cuadrado, ¿eh? ¿Cuánto nos va a salir? Mira, 3 al cuadrado es 9. Con este 9 se van a cancelar. Arriba te va a salir 10 a la 9 por 10 a la menos 8. 10 por 6 te sale 60 newtons sobre Coulomb con la flechita hacia la derecha. Listo, ¿ve? Ya tienes el primer campo eléctrico. Ahí está. Ahora falta calcular el otro todavía. Vamos, calculamos el otro. Acá vamos a poner así. Campo eléctrico E sub 2 igual, ¿no es cierto?, a la constante de Coulomb por la carga Q sub 2 sobre la distancia elevado al cuadrado. Listo, ¿ve? Constante de Coulomb vale 9 multiplicado por 10 a la 9, todo por la carga 2. Mira cuánto vale la carga 2. Menos 3 por 10 a la menos 8. Ojo, muchachos, ya no va con signo. El signo solamente sirve para dibujar la flechita. Entonces le vamos a poner solamente 3 por 10 a la menos 8. Listo, ¿ve? Y a esto lo dividimos entre su distancia. Profe, ¿qué distancia? Es desde esta carga hasta este punto. Vamos, ¿cuánto es la distancia de esta carga a este punto? La distancia es 1 metrito. Entonces será 1 elevado al cuadrado. Listo, muchachos. Vamos, al ojo, ¿cuánto sale? A ver, vamos, ¿cuánto sale todo esto? Vale, así, mira, aprende. 9 por 3, 27. 10 a la 9 por 10 a la menos 8, 10. 10 por 27, 270 newtons sobre Coulomb con la flechita hacia la izquierda. Fíjate, ¿ve? Ahí está. El primero te salió 60, el otro te salió 270. Finalmente, chicos, ¿cómo calculamos el campo eléctrico resultante? El campo eléctrico resultante será la resta de estos dos. ¿Por qué la resta? Porque las flechitas son opuestas. Entonces vas a poner así: 270 menos 60. Vamos, un gran esfuerzo mental. ¿Cuánto es 270 menos 60? Exactamente te va a salir 210 newtons sobre Coulomb. Y el alumno preguntará: profe, ¿qué flechita le pongo? Fácil, pues, la flechita del mayor resultado. ¿Quién te salió más? Obviamente 270. ¿Y hacia dónde apunta el E sub 2, o sea, el 270? Hacia la izquierda. Por consiguiente, la flechita para tu respuesta también le pones hacia la izquierda. Y esa sería la respuesta para este ejemplito número 2.